Z Central, habíamos anticipado, ¿no? Vamos a hablar de accidentes de tránsito, una situación preocupante, ¿no? Porque diariamente, acá en el diario nosotros también estamos, mostrando distintas situaciones, ¿no? Que se generan a partir de este tipo de situaciones, ¿no? De los accidentes. Concretamente, en algún momento recuerdo que habíamos hecho un informe, ¿no? En Panorama Tucumano y habían hablado de los accidentes de tránsito como una epidemia, ¿no? Para el sistema público de salud, por la gran cantidad de recursos que insume para poder atender a los lesionados, ¿no? Por este tipo de situaciones. Estamos ahora con la doctora Lucía Cebes, la subsecretaria del Ministerio de Salud de la provincia, porque hay todo un registro y un relevamiento muy completo que se ha realizado a propósito de esto. ¿Cómo le va? Bienvenida. Bien, muy ¿Cómo bien, está? muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cuáles son, como para arrancar, ¿no? Sí. Estos datos, decíamos, son reveladores porque muestran, en este caso, y eso le queríamos consultar, un avance o no con respecto a este tema. Bueno, lo primero que hay que hablar es que es una problemática en crecimiento a nivel mundial, no es solo nuestra, ¿no? A nivel mundial es una problemática, pero justamente porque se incrementa también el número de vehículos que funcionan dentro de una ciudad, dentro de un lugar, o sea que en todo el mundo se está viendo. Como problemática, es una problemática que no solo afecta al sistema de salud, lo que el sistema de salud hace es recibirlo al paciente cuando ya sucedió, que lamentablemente nos toca la peor parte realmente. Y el número se ha ido incrementando en los últimos años. Hoy nosotros recibimos en el año 18.000 lesionados. O sea, nosotros tenemos los datos de lo que nosotros recibimos en el sistema de salud. Esto no incluye, por ejemplo, muertes que pueda haber en la ruta y no llegan al sistema de salud, por ejemplo, nosotros no lo tenemos. Estos son individuos lesionados, claro, que tampoco se llama accidente ahora, porque el accidente es cuando es algo impredecible e imprevenible. Hoy se llama incidente esto, no se llama más accidente de tránsito, porque en realidad existe una causa. Y en general la causa depende del hombre. O sea que por eso se llama incidente. Pero bueno, hablando de accidentes, nosotros tenemos alrededor de 18.000 lesionados de distinta magnitud que llegan a los hospitales nuestros. 18.000 en el año. De los cuales en este momento el 80% corresponden a accidentes de individuos que vienen en las motos. Y esa cifra, usted decía, ¿no? Viene en aumento. Sí. Lamentablemente. Sí, ¿no? Lamentablemente viene en aumento, sí. También ha aumentado el parque automotor de motos. También, bueno, en el accidente se juegan muchos factores, ¿no? Es multifactorial, digamos. Pero fundamentalmente la causa es el comportamiento del individuo que va arriba de una moto. Nosotros tenemos, por ejemplo, claramente demostrado que el incremento de aumento de accidentes de tránsito el fin de semana, por ejemplo, donde está afectado, donde está incluido el tema del alcohol y el tema de la fatiga, de individuos que están desvelados y salen después en la moto o en el auto o en cualquier vehículo. Y nosotros tenemos, por ejemplo, en este momento, muy claramente demostrado que los lunes a la mañana también tenemos una alta cifra. El resto de la semana disminuye y vuelve a aumentar a partir del sábado, domingo y lunes a la mañana, que la gente va desvelada a sus lugares de trabajo. Ustedes han trabajado también en una cuestión no muy geográfica de cómo se desarrollan estos incidentes. Hay una georreferenciación muy característica. Y también, por ejemplo, se ve claramente que en los caminos a lugares donde hay obras en construcción y gente que va a trabajar, por ejemplo, en la construcciones que están en las rutas, también hay como mayor impacto por la utilización de la moto para ir a trabajar y sobre todo los días lunes. Y ahora, nosotros estamos con un serio problema también que ha incrementado el número de accidentes de niños. De los niños, porque ahora se estila mucho llevar en la moto a los chicos, ya sea... ¿Y esa cifra sí, nosotros la tenemos porque el hospital de niños está recibiendo, claro, y lo más grave que tenemos es que es
el incidente que mayor politraumatismo tiene, porque en realidad el niño, cuando hay un accidente de moto, por ejemplo, el niño vuela, sale despedido, sí. Entonces en general son politraumatizados, que antes no se veía tanto eso en los niños. Y por supuesto hay un gran incremento en el horario que los papás llevan los chicos a la escuela y llevan a veces son varios 2 niños o 3 arriba de una niños. moto. Sí. O sea que cuando se accidentan a veces 2 o 3 niños. ¿Y cómo incrementó esa cifra o cuál es el número que ustedes han esa relevado? Cifra nosotros la tenemos, no te puedo decir en la cabeza, pero hay en los últimos años hay como un 15% más de accidentados que llegan al hospital de niños. O sea, 15% más de lo que había, que era muy bajo, y ahora hay. Y además tenemos un gran impacto en traumatismos de cráneo en los chicos, claro, eso por accidente de tránsito. Porque, claro, al ser despedido, el chico da en general. O sea, es una problemática muy seria, pero muy seria. Para nosotros en este momento significa un costo y un impacto también. Bueno, eso lo iba a consultar, ¿no? Porque me imagino que esto es destinar recursos, por supuesto, sin dudas, ¿no? Por supuesto. Y esto afecta. Además, es no solo el recurso para la asistencia, sino para la recuperación, para la prótesis, para el apoyo psicológico, para la rehabilitación. O sea, no queda en el evento de que llega una guardia de un hospital. ¿Y qué porcentaje de los recursos que tiene el sistema de salud van destinados a esto? Nosotros tenemos un trabajo de investigación ya realizado, que hay 46 millones de pesos en el año pasado utilizados para en un hospital, que es el Hospital Padilla, para este fin. ¿Solo en el Hospital Padilla? Solo en el Hospital Padilla, utilizados en un trabajo de investigación que se ha hecho por la trazabilidad del paciente, desde que ingresa hasta que se va de alta, porque siempre hay muchas variables. Hay pacientes que son ambulatorios, hay pacientes que quedan internados, hay pacientes que se los reopera, se los reinterviene. Y hay, que lo hemos sacado el mes pasado con el dólar a 44, porque está todo dolarizado el trabajo, ahí lo he traído yo al trabajo. Hay destinados 46 millones. ¿Y eso qué representa en el presupuesto total, por ejemplo? Depende porque el presupuesto total tiene, para la interpretación del presupuesto total de la salud, hay muchas variables, entre ellos recursos. Me refiero quizá no del hospital. Claro, en el recurso del hospital el 30% en el año. Eso es el 30%, esos 46 millones son el 30% del presupuesto anual de ese hospital. Se destina para la parte asistencial, porque después hay otra parte, en los presupuestos hay otros contenidos, como es recursos humanos y todo lo demás, ¿no? Claro. Pero sí es muchísimo. Hay en este momento como una meseta, pero con un leve incremento. No se ve alguna vez nos habían dicho también que esto es muy estacional, ¿no? Es estacional. Al margen de eso que usted nos decía, los fines de semana puede ser como... Totalmente. Todo lo que es, por ejemplo, todas las épocas festivas incrementa muchísimo. Las épocas de Navidad, las épocas donde se tiende a tener el comportamiento del alcoholizado de manera distinta, las épocas de festejar, las salidas de festivales, donde la gente está. Y también el tema de la droga y todas las sustancias adictivas en este momento también están teniendo un impacto enorme en el tema. Así que es muy complejo. Como decimos, es la peor epidemia porque no tenemos otra causa por la cual... Sigue siendo así, usted lo siguen catalogando de esta manera. Lo que pasa es que no tenemos otra causa por la cual recibamos 18.000 individuos lesionados así en el año. Y esto ustedes comparativamente, si tienen que hablar de lo que sucede quizá en otras provincias, ¿qué ven de Tucumán? No, lo que pasa es que hay un problema de registro en las otras provincias. Nosotros tenemos el registro verdadero, que no lo hace nadie. Claro, en otras provincias eso no pasa. Nosotros tenemos un dispositivo específico para registrar el accidentado desde el momento que llega hasta el momento que se va. Y entonces a veces pareciera que Tucumán tiene más que otras provincias y en realidad es porque nuestro registro está completo porque nosotros estamos trabajando, en eficientizar la asistencia, porque nosotros, esto, digamos, si uno hablase desde políticas públicas, es intersectorial, absolutamente intersectorial. Pero para nosotros, que tiene tanto impacto en la asistencia,
necesitamos investigarlo muy profundamente, abaratar los costos, buscar el tema de las prótesis y de todo lo que significa el recurso humano. Entonces, por eso es que nosotros hemos trabajado mucho en el RUATS, que es el Registro Único de Accidentes de Tránsito de la provincia de Tucumán. Sí. Y ahora hemos aportado una campaña de prevención y hemos podido medir los resultados de la campaña de prevención. ¿Y qué tal? Y nos ha ido bien. O sea, sobre todo en el joven, porque nosotros nuestra mayor cantidad de accidentados y de muertes la tenemos entre los 15 y los 29 años. ¿Qué cantidad de muertes reciben? O sea, muertes prematuras. Sí. Es solo el 1%, pero es en jóvenes. El de entre 15 y 29 años es la mayor cantidad de accidentes y por eso es que también ahí es la mayor cantidad de discapacidades y de muertes. Discapacidades, ese es un tema. Y le iba a preguntar, doctora, ¿no? Usted decía, bueno, insume muchos recursos esto. Sí. A ver si podemos hacer un gráfico, ¿no? O plantear la idea o el esquema. Entra una persona, ¿no? Un lesionado por un incidente de este tipo. ¿Qué cantidad de personal requiere el trabajo con esta única persona? Cuando el accidentado es grave, requiere en el acto mínimo 15 personas. Y en las primeras 24 horas, no menos de 50 personas. 50 personas, o sea que... Claro, porque en general el grave es o traumatismo de cráneo o politraumatizado. Requiere imagenología, laboratorio, enfermería permanente, una terapia intensiva, donde se mueven 8 o 10 personas alrededor del paciente. O sea, en el momento se requiere a veces por alguna intervención quirúrgica y por el diagnóstico inmediato, no menos de 15 personas. Pero en las primeras 24 horas, el paciente lo asiste alrededor de 50 personas. 50 personas. O sea, con esa cifra yo me imagino están desbordados. Sí, aparte en los fines de semana se desbordan las guardias de los hospitales y bueno, por ejemplo, nosotros atendemos también al sector privado, porque los hospitales nuestros son de referencia en la atención inmediata del accidentado. Entonces nosotros tenemos una gran cantidad de accidentes de autos, por ejemplo, que en primera instancia van al Hospital Padilla o al Hospital del Centro de Salud o al Hospital Avellaneda, o a los de niños si hay compromisos de niños. Y después tenemos los hospitales del interior que también están trabajando con los accidentes de rutas. Entonces, bueno, es una temática para sentarse y para hablar, profundizar. Acá hay todo un estudio muy completo que lo vamos a estar hojeando seguramente. Sí, seguramente. Y que hay que generar una conciencia en el primer responsable del individuo. El individuo que sube una moto y si va sin casco tiene el 40% más de posibilidades de traumatismo de cráneo que el que va con casco, en el caso de un accidente. Y otra que, bueno, tenemos el comportamiento de las motos que pasan semáforos en rojo. O sea, hay un comportamiento esto es más humano, allá del control, ¿no? Porque siempre se recae en esto, ¿no? El control, que es el bueno control y que es necesario. Una parte, y que tiene que como estar. La educación es una parte también. A quien se da el carnet de manejo también es una parte. Pero también el individuo que sube alcoholizado. La responsabilidad personal de cada uno, el individuo que sube 3 niños en una moto, también tiene, bueno, es un tema del comportamiento personal en el tema. Así que hay mucho por hacer. Hay mucho. Bueno, le agradecemos por este contacto. Todo lo contrario, ahí les dejo los datos por si necesitan. Bueno, estábamos conversando con la doctora Lucía Cebes, subsecretaria del Ministerio de Salud, con un informe muy detallado sobre lo que es la epidemia de los accidentes de tránsito en nuestro